Perfecto. Bien. Damos inicio a este curso de una manera muy especial, muy particular. Como saben, ayer fue el 8 de marzo, un día que se reconoce internacionalmente como el Día de las Mujeres, y nos convocaron desde la coordinadora del programa de Universidad Abierta para Adultos Mayores, Élida, y el equipo, a hacer una actividad especial para iniciar tanto el curso que Emiliana dicta, La Ruta de la Seda, como el mío, y la historia, el cuerpo en la historia, perdón, del medioevo a la modernidad. Y hoy vamos a dar inicio de esta forma particular, donde nos vamos a dedicar a una de las manifestaciones del movimiento feminista en otro continente. Ayer lo que hicimos fue, donde Emiliana me invitó a su programa, a su curso, dar un poco, dar cuenta de la historia o de diferentes aspectos del patriarcado en la sociedad y cómo nos influye a nosotros y a nosotras. Y la idea del día de hoy es abordar a esas manifestaciones del movimiento feminista en otro continente. Puntualmente vamos a cruzar el Atlántico y vamos a ir hacia África. Y no va a estar tan alejado de nuestro tema de curso porque Emiliana va a abordar, si se quiere, también otros cuerpos, ¿sí? Otras prácticas sobre esos cuerpos que solemos nosotros darlo desde el aspecto del medioevo y la modernidad, pero que presenta unas problemáticas muy interesantes para pensar otros espacios. En este caso, como ustedes saben, Emiliana Vega coordina y está a cargo del programa La Ruta de la Seda a través del cine, un nuevo recorrido. Y como saben, desde hace un buen tiempo con ella queríamos hacer algo juntas y bueno, nunca coordinábamos en espacio y tiempo porque trabajamos cosas muy diferentes. Pero la posibilidad que nos abrió esta fecha tan particular de poder trabajar algo juntas y encontrar un punto en común que, bueno, es la fecha tan importante que nos convoca. Lo que nos unió, si se quiere, es la cuestión desde el género y las luchas de muchas personas por cambiar sus realidades, particularmente las mujeres. Y justamente es lo que vamos a trabajar hoy, y como reza el título de la actividad, 8M y la lucha de las mujeres, una reflexión desde la historia, el género y la diversidad regional. Justamente porque resulta para nosotras muy interesante abordar las distintas formas, métodos, contenidos que toman las luchas de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de feminismo no estamos hablando ni de un partido, ni de una plataforma electoral, ni de una institución, sino que hablamos de un movimiento. Y esto quiere decir que se utiliza esa palabra para referirse a las acciones que tienen en común el objetivo de mejorar las condiciones de las mujeres en cada uno de los espacios en los que habitan y de las demás personas para lograr una verdadera equidad. Por eso no podemos, al ser tan global, no se puede hablar de un movimiento que esté coordinado o sea simultáneo, por más que haya fechas convocantes a nivel internacional como fue la de ayer. ¿Por qué esta aclaración? Porque muchas veces se le critica al movimiento, en general, manifestaciones, declaraciones que se hicieron desde una organización o de una persona puntual, y es, si se quiere, una forma desconcertante no ver a alguien que lidere sin una pluralidad de voces que incluso muchas veces pueden resultar contradictorias. Si bien tiene este objetivo común de mejorar las condiciones, de generar una sociedad igualitaria en términos de género, los caminos para llevarlos a cabo siempre los pensamos en plural, son muchos, son caminos. Imagínense que muchas veces encontramos diferencias, distintas posturas, no solamente acá en nuestro país, imagínense cuando nos vamos a otros espacios. Y esto es lo que viene a presentarles Emiliana, las reivindicaciones del movimiento feminista en África. Y esto resulta doblemente estimulante por la siguiente cuestión. Primero, que reconocer la especificidad de un patriarcado, como ya les había dicho ayer, que es históricamente analizable y espacialmente situable. Es decir, uno lo puede ir rastreando a lo largo del tiempo
pero también, dependiendo en qué lugar nos ubiquemos, va a ser diferente. Esto, a su vez, lleva a que las realidades que atraviesan las mujeres se dan no solamente por una cuestión de género, sino también de clase, de lugar en el cual se vive y que también está mediatizado por otros asuntos. Uno de esos tópicos, por ejemplo, que trabaja Emiliana, es demostrar que ser mujer, por ejemplo, no es lo mismo en Estados Unidos ser una mujer afroamericana que serlo en África, por ejemplo, donde los procesos de colonización y descolonización no fueron iguales, como así tampoco las consecuencias que se desprendieron de ello. De ahí que estas mujeres reclaman un reconocimiento a la especificidad, a la particularidad, pero también buscan una cuestión que se enlaza con el segundo punto, y es consciente o inconscientemente esta necesidad que tienen muchas mujeres occidentales de inmiscuirse en los movimientos de mujeres de otros espacios diferentes, Oriente, África. Porque es como que vienen o a enseñar o a liberar a sus pares africanas, chinas, japonesas, árabes, de una opresión de una sociedad patriarcal tan dura y retrógrada como muchas veces consciente o directamente tratan de decirlo. No está muy lejos, si se quiere, de aquellos conquistadores que iban a civilizar sociedades tan atrasadas. Y uno de esos reclamos de los movimientos feministas en aquellas tierras es sostener que no necesitan ninguna tutela. Como Emiliana va a desarrollar, hay incluso algunas pensadoras africanas que sostienen que esto es una nueva forma de colonialismo que se está dando. Al referencia de estas cuestiones de críticas, de sostener que otros países están atrasados, yo me acordaba cuando comentaba con Emiliana, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Egipto participa por primera vez y compite contra Alemania. Y la imagen que recorrió el mundo fue esta, y espero que la vean, de las dos jugadoras, una de vóley de Egipto y la otra de Alemania, una con la bikini y el otro con el burkini y el velo. Esto generó un gran debate social y la jugadora de Egipto declara, que es Doa El-Gobashki, y espero pronunciarlo bien, si no les pido disculpas, donde ella dice, he usado el velo desde que tenía 10 años, no me impide hacer las cosas que me encanta hacer, y una de ellas es jugar al vóley de playa. Y es en algunas ocasiones que esto también suscitó el debate en torno a la libertad o no de las mujeres musulmanas. Y a propósito del asunto había salido una nota de opinión, que lamentablemente no la pude encontrar, que sostenía que la libertad no se mide en metros de tela. Es decir, nosotras occidentales somos más libres por usar una minifalda o un escote. ¿Cuán libre somos si nos señalan cuál es la ropa apropiada para una mujer? ¿Cuántas mujeres se les exige ser más femeninas? O a los hombres también exteriorizar mediante la ropa a qué género pertenece. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con alguien que utiliza cierta indumentaria que no nos permite determinar si es hombre o mujer? De ahí que esto también se vincula obviamente con nuestro tema, porque en la sociedad que vamos a dar dentro del curso se debe exteriorizar no solamente el género al que se pertenecía, sino también a la condición social. Y una de las formas era con el gesto, la ropa y demás. De ahí que, volviendo al tema que se había suscitado, y a lo que nos convoca en la jornada de hoy, también se trata de reconocer cuáles son las diferentes modalidades de luchas y reclamos, que en este caso puntual vamos a trabajar para África, y que es un movimiento que es tan complejo y tan diverso como la humanidad misma. Por más que tengamos un fondo en común, también debemos reconocer cuáles son las diferencias entre estos movimientos para poder comprender las distintas realidades que atraviesan las mujeres en distintas latitudes del mundo. Muchas veces se suele pensar que los países de cierta distancia o que no sabemos o conocemos demasiado son países más atrasados, más bárbaros, más salvajes. Pero en realidad, muchas veces lo decimos sin conocer realmente las realidades de aquellos países, ni mucho menos de sus habitantes. Y de ahí que
es importante por ahí tomarse una pausa y en este sentido la propuesta de Emiliana era súper interesante de pensar, bueno, ¿cómo es el movimiento de mujeres en África? ¿Cuáles son los tópicos o los temas con los que estas mujeres lidian, trabajan y buscan? De ahí que dejar de pensarnos a nosotros como Occidente, como algo mejor, como adelantados, y que los otros son los bárbaros, los retrógrados, todo lo que está mal, sino que son diferentes realidades de una humanidad que es enormemente compleja. De ahí que es importante poder abandonar esas posturas y poder escucharnos un poco más para comprender cómo se desarrollan estos movimientos en otros espacios. ¿Qué reclamos tienen? ¿Cómo se organizan? Porque la lucha es común, pero los caminos diferentes. Y hoy Emiliana les va a presentar otro camino. Yo, Emi, te cedo la palabra, apago la cámara para no perjudicar el PowerPoint, pero estoy acá, no me voy a ningún lado. Bueno, muchas gracias, Emi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Aunque había saludado previamente, vuelvo a hacerlo porque ingresaron compañeros y compañeras nuevas y nuevos. Agradecerles el acompañarnos a lo largo de estos 2 encuentros. Y como bien dijo Emilce, hoy decidí hacer referencia para dar cierre a esta actividad a los feminismos africanos. El por qué de decidir tomar este eje a modo de cierre de la actividad que organizamos conjuntamente con Emilce, tiene la razón de ser en que me resultaba interesante que podamos continuar reflexionando, y para esto voy a retomar y profundizar de manera breve pero completa, porque quiero que también nos quede tiempo para el intercambio, para el debate, que esa también es la intención con la que fue pensada la actividad, pero de que podamos reflexionar nuevamente y de forma conjunta sobre uno de los ejes que fue abordado en el día de ayer y que considero que es el eje transversal a ambos encuentros, y que es la agencia y el protagonismo de las mujeres en la historia y la visibilización que cobraron ambos. Entonces me parece interesante, a manera de conclusión, que podamos acercarnos, analizar, reflexionar de una manera crítica, con una mirada crítica sobre todo, en si esa visibilización que logró adquirirse tuvo un alcance hacia todas las mujeres, o si se dio de la misma manera, ¿sí?, en todas las mujeres. Entonces, particularmente me parecía interesante, vuelvo a repetir, retomar algunos aspectos que yo vengo trabajando dentro de la cátedra en la que soy ayudante graduada, que es la cátedra de Historia Asia y África 2, en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Historia. Y hace un tiempo, si bien hay quienes están presentes y conocen que mi área de especificidad o de mayor interés es la región, digamos, China, hace tiempo tuve la posibilidad de acercarme a África, ¿sí? Particularmente a estudiar la participación de las mujeres liberianas en la guerra civil que tuvo lugar en dicho país, a la que luego voy a mencionar algunas cuestiones. Pero lo que me interesaba hoy era poder reflexionar, ya vuelvo a repetirles, sobre si la visibilización adquirida tanto por la agencia como por el protagonismo de las mujeres tuvo el mismo alcance en todas las mujeres del mundo, y en ese caso particular de las mujeres africanas, cómo se percibió y cómo se percibe, esto lo voy a mantener a la actualidad, hoy en día, esa agencia, ese protagonismo, si en realidad las mujeres africanas fueron consideradas y son hoy consideradas en muchos casos aquellos agentes y aquellos actores dentro de los procesos históricos, dentro de los diversos procesos que tienen lugar en las distintas sociedades que conforman el continente africano. Entonces, algunos aportes que voy a retomar, y sobre todo voy a basarme en la posición y los argumentos que van a establecer las feministas africanas en la Carta de Principios Feministas
para las feministas africanas que se va a dictar y se va a tomar, digamos, como un documento propio en el marco del Foro Feminista Africano que va a tener lugar en el año 2006 en Accra, la capital de Ghana. Pero antes de hacer alusión a estas cuestiones, me parece como un punto inicial y que no va a poder comprenderse sino a posteriori, el hecho de que pensemos y comprendamos un hecho que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Y cómo se ha percibido esa agencia y ese protagonismo de las mujeres africanas, en cómo se construyó una imagen de las mismas, en cómo esta imagen se difundió y en cómo esta imagen también se promovió, hasta llegar a todas y todos nosotros. Me incluyo porque también he transitado desde el momento en que comencé a acercarme a determinadas problemáticas y áreas de estudio y también tuve que hacer, digamos, un camino de deconstrucción que, como bien dice Ilse, nos viene desde siempre incorporado, incluso hasta desde la escuela primaria, cuando se dan determinados temas y se nos presentan distintas sociedades que no son la nuestra. Ahora, la imagen que se ha construido y se ha difundido de la mujer africana, de las mujeres africanas, generalmente es una imagen donde solo se las asocia a índices referidos con tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infanto-juvenil, analfabetismo, población infectada, digamos, con el virus del SIDA, población desplazada, población refugiada. Lo que tenemos que pensar es que esta imagen, ¿sí? Y la construcción de la misma no es algo azaroso, ¿sí? La misma responde a un conjunto de tópicos que han imbuido, que han predominado. En lo personal considero, que aún hoy continúan predominando en muchos casos con respecto a la perspectiva, ¿sí? Que domina a la hora de acercarse al continente africano, ya sea para estudiarlo, para analizarlo desde sus diversos aspectos, desde su cultura, como bien decía Emilce, desde su historia, desde sus costumbres, desde las problemáticas que en él están presentes, como así también desde la situación de las mujeres en él. Y evidentemente estos tópicos a los que yo hago referencia se encuentran relacionados con algo que, ya sea en el curso de la ruta de la seda a través del cine o en los distintos cursos en los que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, vinculamos con el orientalismo, ¿sí? Es decir, esa visión, ¿sí? Que el mundo occidental, ¿sí? Ha creado con respecto a aquellas otras sociedades que en su forma de concebir el mundo forman parte o constituyen, mejor dicho, a ese otro que, como bien mencionaba Emilce, es un otro diferente, es un otro distante, pero sobre todo es un otro inferior, ¿sí? Que necesita del tutelaje, que necesita de la llegada de una civilización externa. Entonces, en el caso de las mujeres africanas, tal vez sea uno de los tópicos más comunes que se toman a la hora de llevar adelante un acercamiento hacia el continente. Y en la mayor parte de los casos, y lamentablemente se ha hecho desde una perspectiva occidental. Y el hecho de acercarse a la situación de las mujeres africanas, ¿sí? Ha tenido que ver con utilizar eso mismo como un mecanismo a fin de argumentar o justificar, ¿sí? Aquella, como bien decía Emilce, inferioridad, barbarie, salvajismo, crueldad, que caracteriza a este continente, y vuelvo a repetir, siempre desde la lógica y la mirada occidental. Para que podamos visualizar concretamente el momento, o mejor dicho, cómo fue el proceso de construcción de esta imagen que nos ha llegado por mucho tiempo de las mujeres africanas, voy a retomar algunos aportes de un trabajo muy significativo y de una historiadora que tengo la posibilidad de conocer personalmente y tener contacto porque trabaja junto con nuestra cátedra, que es la profesora y licenciada en Historia, María José Becerra, de la Universidad Nacional de Córdoba,
Y ella ha hecho un trabajo muy interesante de poder analizar la situación de las mujeres africanas desde dos aspectos, desde el aspecto del activismo y desde el aspecto de la desigualdad. Y ella en ese trabajo nos aporta que, a ver, hay que partir de una base, ¿sí? Hay una base que es algo que todos sabemos, el continente africano es el segundo continente más poblado del mundo, y con respecto a las mujeres, ¿sí? Representan las mismas un grupo preponderantemente joven, pero no homogéneo. ¿Y por qué hace referencia a esa no homogeneidad? Porque precisamente es un grupo que presenta diferencias concernientes a las clases sociales, a las distintas culturas, a las distintas lenguas, a las distintas regiones, diferencias generacionales. Y esto también es interesante pensarlo, porque cuando generalmente una o uno o quien se acerque al continente lo presentan como un todo, ¿sí? Y el continente africano tiene sus diversidades, ¿sí? Distintas regiones, distintas lenguas, y lo mismo sucede con otros continentes como Asia o como la India, por ejemplo, que nosotros consideramos, y esto en el curso lo trabajamos, como un subcontinente. Las dimensiones, ¿sí? Nos obligan a tener que comenzar a desterrar esa idea de que es un todo homogéneo. Bueno, con la situación de las mujeres africanas pasa exactamente lo mismo. Ahora, esa heterogeneidad que presenta el grupo de las mujeres africanas no impide que cuando querramos acercarnos a analizar alguna problemática en torno a las mismas, no podamos hacerlo de una manera, si se quiere, y entre comillas, general. Si tenemos en cuenta que, digamos, este continente, las diversas sociedades, transitaron los mismos procesos históricos. Con eso me refiero, ¿no? A la esclavización, colonización, independencia, las crisis que los estados independientes transitaron, los procesos de neocolonialismo, los procesos de globalización. Sin embargo, también tenemos que tener presente que a veces la generalidad puede hacernos recaer en aquella reproducción de la mirada occidental o de la perspectiva occidental orientalista que queremos evitar. Entonces, muchas veces, ¿cuál fue esa reproducción o esa mirada? Bueno, el hecho de decir, voy a abordar una problemática X sobre las mujeres africanas. A mí me sucedió en lo personal cuando me acerqué a las mujeres liberianas. La mayor parte de la bibliografía, trabajos, estudios, análisis que uno o una pueda encontrar, nos presentan a las mujeres africanas como sujetos pasivos, como sujetos sumisos, dentro de sociedades patriarcales, donde, digamos, no forman parte de ningún proceso histórico, incluso una situación extrema de superioridad o de inferioridad, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, en la zona rural, en la zona urbana. Entonces, si continuamos reproduciendo esa imagen, esa mirada, básicamente nos podemos limitar a decir, bueno, las mujeres africanas las podemos hacer referencia de la siguiente manera. En el ámbito rural, y la situación de las mismas es totalmente extenuante, porque además de las tareas domésticas que deben realizar, cuidado de los hijos, algo muy similar también a lo que planteaba ayer Emilce, pero para este lado, bueno, además de las tareas domésticas, también tienen que dedicarse las mujeres africanas a la cría de animales, buscar la leña, recolectar el agua, mientras que los hombres están destinados a las actividades de tipo comunitario. Esto es, reunirse con el consejo de aldeanos de la aldea, debatir el tiempo que sea necesario a fin de lograr las mejores decisiones concernientes al buen funcionamiento de la comunidad. Si pasamos al ámbito rural, al ámbito urbano, bueno, la situación incluso puede llegar a empeorar de las mujeres africanas, porque además de dedicarse a las tareas domésticas, si salen a trabajar por fuera del hogar, reciben, ¿sí?, una remuneración mucho menor por igual tarea realizada que el hombre. Y tengamos en cuenta que el trabajo doméstico tampoco es reconocido. Si nos quedamos con esa visión limitada de estas mujeres, es ahí cuando nosotras mismos, ¿sí?,
estamos reproduciendo los tópicos occidentalistas con mayor fuerza. Porque esta visión, ¿sí?, de las mujeres se instaló por primera vez en el periodo colonial, ¿sí? Se instaló y no solo apuntó a denigrar a las mujeres africanas, sino también a denigrar a los hombres africanos. Porque de alguna manera María José Becerra nos plantea que esa visión en realidad también está mostrándonos a los hombres como poco predispuestos al trabajo, pero con ciertas capacidades de mando. Y ella nos argumenta y nos explica que esta situación aún se reforzó con las normativas coloniales, porque fueron las normativas coloniales las que de alguna manera, o no de alguna manera, explícitamente, quitaron determinados derechos a las mujeres en favor de los hombres. Por ejemplo, el acceso a la propiedad privada, el acceso a la educación, la decisión de casarse libremente, situación que se consolidó, ¿sí?, y se agravó, reforzó con las normativas constitucionales de los estados independentistas. ¿Por qué? Porque las constituciones nacionales que se dictaron estuvieron precisamente pensadas y dictadas por la élite masculina. Ahora, esta situación tampoco nos presenta a las mujeres africanas en una situación tan distante o tan diferente a la de muchas mujeres pertenecientes a los demás continentes, ¿sí? En un dato, en un recuento, perdón, en un informe de la ONU emitido en el año 2015, la ONU nos dice, las mujeres representan el 50% de la población mundial, casi el 50%, ¿sí? En ese 50% que representan las mujeres está representado el 60% de los pobres del mundo, las 2/3 partes de los analfabetos del mundo, las 2/3 partes de personas infectadas con el virus del HIV. Y en el 2015, la ONU presenta también una cifra que para mí hoy en día tiene que estar modificada, obviamente, que 1 de cada 3 mujeres fue víctima de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, este informe que emite la ONU en el año 2015 nos está presentando que las mujeres africanas están compartiendo y están a la par en muchas condiciones a la situación de las mujeres occidentales. Sin embargo, hay una clara intención y hubo una clara intención de producir y reproducir una imagen de las mujeres africanas que nos la presenta como un objeto pasivo dentro de un conjunto de fuerzas sociales y del dominio masculino que responden en muchos casos a prácticas culturales, a prácticas folclóricas, que incluso muchas veces son explotadas por el mismo turismo, ¿sí? Y que si no son explotadas por el mismo turismo, muchas veces también son criticadas, ¿sí?, desde el exterior, principalmente por los países desarrollados que dicen tener buenas intenciones de modificar, ¿sí?, o de alguna manera incluir, como bien decía Emilce, esa palabra tutelaje en estas sociedades para cambiar la situación y las condiciones de vida de las mujeres africanas. Ahora yo les quiero traer un ejemplo. Emi, si vos me estás escuchando y podés pasar a la segunda diapositiva. ¿Tenés el micrófono apagado? Emilce, no sé si me escuchan. A ver. ¿Se escucha? Gracias, Celia. Emilce, que tiene para pasar la presentación. Bueno. Gracias, María. Bueno, Emilce, no sé, se ve que tiene, no sé si tiene algún inconveniente. Flor, si vos estás ahí, podés avisarle por el celu que pase la diapositiva. Bueno, sigo diciéndoles. Entonces,
digamos, tenemos esta realidad, esta actitud, ¿sí?, de las sociedades occidentales, ¿sí?, en su mayor parte, que ven y colocan a las mujeres africanas en un lugar de exotismo, que es ese precisamente que yo quería mostrarles aquí con las distintas diapositivas, y voy a ver si puedo, pero no puedo compartirlo yo porque Emilce dejó la presentación. No sé, Flor, si estás ahí y me escuchás, cómo se puede solucionar para que yo las pueda pasar. Yo no escucho a nadie porque creo que tienen todos los micrófonos silenciados. Bueno, de todas maneras, la diapositiva que quería mostrar era una diapositiva con un conjunto de fotografías de mujeres pertenecientes a la comunidad Mursi, ¿sí? Para quienes no sepan, la comunidad Mursi es una comunidad que se encuentra en Etiopía, que cuenta alrededor en la actualidad de 9.000 miembros. Y es una comunidad donde uno de los cánones de belleza de sus mujeres se manifiesta a través de la práctica de colocarse, ¿sí?, platos de barro o arcilla en su labio inferior o en sus orejas. Alicia, creo que escribió en el chat, acaba de escribir que tuvo la posibilidad de estar con ellos, así que te pido, Alicia, que después puedas compartir tu experiencia, porque es muy interesante. Ahora, lo que me resultaba y por qué lo traigo a colación, porque, a ver, tanto las mujeres Mursi como otras prácticas de las llamadas mujeres cuello de jirafa, ¿sí?, resultan algo, como bien dije anteriormente, exótico, ¿sí?, para nuestras sociedades. No han faltado, por lo menos de mi parte, el haber visto documentales o programas televisivos donde se acercan a las comunidades y, bueno, indagan en el exotismo que estas prácticas representan. Incluso muchos movimientos feministas occidentales o misiones de mujeres que han viajado a distintas comunidades de África han tenido la intención de erradicar estas prácticas, aludiendo a que es una manera de mutilar los cuerpos de mujeres, ¿sí?, de alguna manera. Ahora, yo quisiera preguntar si se han puesto a pensar quienes van con esa vara de decir, bueno, están mutilando el cuerpo de las mujeres, si se han puesto a pensar las raíces y la historia, ¿sí?, de esta práctica. En el caso de las mujeres Mursi, ¿sí?, es una técnica que han tomado por ellas mismas hace muchísimos años en el contexto de los secuestros de mujeres que se daban para ser esclavizadas. Entonces, si bien sí, muchos y muchas podrán decirme, bueno, es una técnica a raíz de una práctica llevada adelante por hombres que las ponían en peligro. Está bien, perfecto. Pero la decisión, de utilizar esta técnica como método de defensa fue impuesta por las propias mujeres, ¿sí? Pensaban que de esa manera, deformando sus labios inferiores o sus orejas, serían menos llamativas, y esto evidentemente llevaría a una reducción en su precio como un objeto de mercancía. Con el tiempo, esta práctica, ¿sí?, viró hacia un canon de belleza, e inclusive hoy significa y es un encuentro, una entrada de dinero. ¿Por qué? Porque los colectivos de turistas que llegan, ¿sí?, los grupos de turistas, tienen que pagar a la comunidad Mursi por fotografiarse. Entonces, ellas mismas, esa comunidad, ha convertido el exotismo que es para los occidentales en una fuente de ingreso, ¿sí?, para su propia comunidad. Podemos verlo mal, podemos verlo bien, es nuestra mirada, pero desde el lado occidental, ¿sí? Tenemos que comprender la diversidad de culturas y significancias que hay en las distintas sociedades. Entonces, esas son las discrepancias, ¿sí?, que yo quería mostrar en algunos aspectos. Esa es una de las cuestiones.
Ahora, todas estas visiones estáticas de las mujeres africanas como víctimas, objetos pasivos, las han mostrado y nos han querido hacer creer que estas mujeres se han encontrado por siempre por fuera de los procesos históricos o de poder llevar adelante un cambio, ya sea para la condición de las mujeres africanas, como un cambio en su comunidad en general, como un cambio en su nación o incluso un cambio a nivel internacional. Tampoco perdamos de vista que esta idea y esta imagen que se construye, ¿sí?, sobre las mujeres africanas responde directamente también a la imagen que se tiene del continente africano, un continente que por mucho tiempo también se consideró ahistórico, por ejemplo, ¿sí?, que no tenía historia. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta. No hay mejor ejemplo para reflejar lo que nos han hecho creer de las mujeres africanas que la frase expresada por la activista senegalesa Kem Bougoul, que también, Emi, yo no sé si vos estás presente ahí, pero si no te pido por favor que pares la presentación, así intento mostrarla yo, porque está trabada ahí. Y entonces pasar las imágenes para mostrar. O Flor, no sé si alguien del programa me escucha y me puede informar en cómo podemos solucionar esto. Bueno, mientras espero, Kem Bougoul, líder senegalesa, feminista, nos plantea, en cuanto a lo que yo estaba diciendo, que se nos ha hecho creer que la mujer africana es solamente aquella mujer que siempre está en el campo o en el mercado llevando algo en la espalda o en la cabeza, ¿sí? Y también había seleccionado una imagen representativa de esto para que podamos visualizarla. Si esperan un segundo, voy a parar, voy a apagar el micrófono. Vos tendrías que poder anular la pantalla de ella y mostrarlo en la tuya. Sí, ¿qué pasó? Exacto. Ah, listo. Perdón, tuve una urgencia y me ¿estás tuve ahí? que retirar. Sí, estoy acá. Ah, no, estaba esperando porque quería que pasen las diapositivas. Sí. Perfecto, ya está, espérate ahí. Bueno, ahí está, listo. Esta es la diapositiva, sí, de las mujeres de la comunidad Mursi. También quiero hablar que menciono comunidad y no tribu, porque tribu, para determinados casos, y sobre todo cuando se habla de comunidades africanas, ha sido utilizada como un concepto un tanto peyorativo, ¿sí? Una manera también de mostrar o de argumentar el atraso, ¿sí?, de ciertas sociedades africanas. Entonces, por eso yo me dirijo y hablo como, digamos, comunidades. Me refiero a comunidades. Estas son mujeres representativas de la comunidad Mursi, presentando sus cánones de belleza, ¿sí? Fíjense en las orejas de las mujeres, en los labios inferiores. Obviamente son técnicas que después traen aparejadas otras complicaciones a la hora de comer, a la hora de beber, pero son cánones de belleza. Y nos tendríamos, digamos, ya vuelvo a repetir, podemos estar de acuerdo o no, pero las occidentales, y de este lado también tenemos un montón de cánones de belleza que de alguna manera resultan, si nosotros consideramos a estos perjudiciales, también resultan perjudiciales, ¿sí? Y hasta el momento no he visto misiones o grupos de feministas africanas que nos cuestionen a nosotras las occidentales de manera deliberada los cánones de belleza impuestos de este lado. Emi, si querés pasar a la otra diapositiva. Sí. Esta es Kem Bougoul, ¿sí?, líder senegalesa, líder feminista, que ha escrito artículos muy interesantes y les muestro, no sé si lo ven, pero para quienes estén interesadas, les nombro el libro, se titula Africana,
aportes para la descolonización del feminismo, ¿sí? Es una selección de entrevistas, entre las cuales se encuentra una entrevista a Ken Bull, que es donde nos manifiesta esto. De las mujeres africanas solo tenemos esa imagen. En el campo o en el mercado, llevando algo en la cabeza o en la... Emi, si querés pasar a la próxima. Y esas son las imágenes representativas de las mujeres africanas. Nos las representan a veces hasta como bien vulgarmente, ¿sí? Decimos nosotros, mulas de carga, ¿sí? Ya sea en la cabeza, lleva la hija, el hijo, más las bolsas, la otra está llevando, como, bueno, no es leña, pero esas son las imágenes. Si ustedes ponen y buscan imágenes de mujeres africanas, suelen aparecer en su mayoría estas imágenes. Entonces, a ver, contrariamente a todas estas opiniones que se tienen y contrariamente a estas imágenes, las mujeres africanas son y han sido, al igual que las occidentales, agentes y actores en la historia, como bien lo planteó Gerda Lerman, ¿sí? Como bien nos la presentó. Y para esto voy a hacer mención a algunos aspectos que tienen que ver con lo establecido en este foro feminista africano en el año 2006, donde las mujeres africanas adoptan esta carta de principios feministas exclusivo para ellas, ¿sí? Con la intención de identificarse como tales. Sí, dentro de un movimiento feminista global, pero que tiene sus especificidades y tiene sus características propias. Y en donde la posición y muchos de los argumentos también tienen una mirada crítica hacia el feminismo occidental y la manera en que el feminismo occidental las ve a ellas. Emi, si querés pasar. Sí. A la otra. Bueno. Sí, pero pasá a la otra. Haga. Ahí está. Exacto. En este foro feminista africano, que tiene lugar, como les comenté, en Accra, la capital de Ghana, en el 2006, reúnen activistas feministas provenientes de distintos movimientos, de distintas regiones de África, con recorridos totalmente distintos dentro del movimiento feminista, y se unen, ¿sí?, con la intención de generar, a partir de este foro, un espacio autónomo donde dirimir las diferencias de cada una de ellas, aceptándolas, pero tratando de buscar también un punto en común. El punto en común es el de fortalecer y hacer crecer el movimiento feminista dentro de todo el continente, ¿sí? Y de luchar y reconocer los derechos de todas las mujeres africanas sin clasificación. Ellas en ese foro van a comenzar a definir como mujeres africanas que viven o trabajan en África, pero que quieren cambiar las estructuras de las sociedades africanas para cambiar las condiciones de las mujeres africanas, ¿sí? Y esto lo remarco precisamente para que pensemos también al feminismo occidental, ¿sí?, que no solamente quiere mejorar las condiciones de las mujeres occidentales, sino que también quiere llevar esas mejoras, pero desde su punto de vista, a otro continente, ¿sí? Van a definir, ¿sí?, desde un lado crítico y desde un lado práctico, bueno, cómo llevar adelante sus acciones colectivas, sus acciones individuales también, porque ellas respetan que cada movimiento tenga su pensamiento, y van a diagramar 3 puntos claves en su carta. La primera es identificarse como feministas, y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer también, y con lo que vivimos hoy en día en la actualidad. A ver, se identifican públicamente como feministas, por lo tanto, ellas celebran que tienen identidades y políticas feministas. También van a reconocer que van a luchar, como bien dije, por los derechos de la mujer, sin importar la clasificación de las mismas, y identificándose como feministas, ellas dicen que politizan esa lucha. También asumen una posición ideológica. Por lo tanto, al ser feministas, asumir una posición ideológica, están politizando la lucha por sus derechos, ¿sí?, y están tratando de llevar adelante la modificación de las estructuras que mantienen a las mujeres africanas bajo el yugo masculino. Lo interesante es que acá reconocen que poseen múltiples y variadas identidades como feministas,
feministas, y su foco, como bien les comentaba, se centra en las mujeres africanas del continente. Fíjense que ni siquiera están hablando de las afroamericanas o las descendientes, ¿sí? O las africanas en otros países del mundo. Están hablando de las africanas en su continente. Y si querés pasar a la otra diapositiva. El segundo punto importante que ellas van a decir, sí. Es el de su comprensión del feminismo y del patriarcado. Entonces, la comprensión del feminismo, van a decir, es sumamente importante y es lo que hace a nuestra causa. Tenemos que reconocer que el feminismo posee un punto central, ¿sí? Que es precisamente el de, Emi, se fue la presentación. Bueno, Emilce dejó la presentación. Perdón, sin querer apreté un botón de un acceso directo que estaba sobre el curso y me salí. Ahora sí, ya está. ¿Lo ven, no? Bueno, no. ¿Ahora? Espera, está presentando. Ah, bien. Es en el segundo punto de la carta. Bien. Sí, su comprensión del feminismo y del patriarcado. Ahí está. Nuestro punto central es poder comprender el feminismo. Y este tiene como centro de análisis las estructuras y los sistemas tanto de opresión como de explotación, ¿sí? Que imbrincan a las distintas relaciones sociales y patriarcales. También algo muy parecido a lo que estábamos manejando ayer con el concepto del género como una categoría útil para el análisis histórico. Pensar en realidad cuáles son los orígenes de las relaciones que se establecen entre los sexos, ¿sí? Y que son relaciones primarias y significantes de poder. Entonces, estas mujeres africanas, a partir de esta carta, van a dejar establecido, bueno, tenemos que comprender al patriarcado, es un sistema de dominación masculino variable en el tiempo y en el espacio. Esto también lo vimos ayer, cada sociedad presenta sus características, sus especificidades, por lo tanto, las relaciones presentes en cada una de ellas también van a ser específicas. Y por otra parte, desafiar al patriarcado en su forma, digamos, de forma efectiva. Para hacer esto, tienen que pensar al patriarcado, ¿sí?, en relación con otros sistemas de opresión, de explotación, que con frecuencia se apoyan entre sí. Y acá entra algo muy particular, que va a diferenciar también un poco a las feministas africanas de su visión con respecto al feminismo occidental, que es la interseccionalidad. Las feministas africanas van a decir, muchachas, a ver, entendemos que formamos parte de un feminismo global, ¿sí? Esto es verdad. Pero hay algo que a nosotras nos distingue. Nosotras somos mujeres negras, ¿sí? Y la clase, la raza y el género es una intersección que al momento de llevar adelante el feminismo, nuestra lucha y nuestras acciones, no puede dejar de formar parte, digamos, de nuestro ideario. Las mujeres occidentales, dicen las feministas africanas, y yo en parte estoy de acuerdo con lo que ellas están planteando, las mujeres occidentales, las feministas occidentales nos dicen, somos todas iguales, no somos todas iguales, ¿sí? Las mujeres afrodescendientes, afroamericanas, o quienes formaron parte del movimiento feminista negro en Estados Unidos, acoplándose con el movimiento de las feministas en los años 70, cuando surge la lucha por los derechos civiles, no luchan, ¿sí?, por las mismas cuestiones que las mujeres africanas. Entonces, hay una diferencia y las mujeres africanas lo dejan en claro. Emi, si pasás a la tercera diapositiva, a la otra, perdón, al punto 3, se reconocen con identidad como feministas africanas. Y acá está parte de lo que yo estaba planteando, ¿sí? Ellas reclaman un espacio y el derecho a ser feministas africanas, a reconocer que no tienen una identidad homogénea, ¿sí?, pero que celebran esa diversidad y que esa no homogeneidad y que esa diversidad, sin embargo, no impide que ellas puedan pensarse como mujeres, ¿sí?, africanas en particular, con una identidad en común, que es precisamente la del pasado de su continente, que es el haber pasado por los distintos procesos históricos que les mencioné, esclavización, colonización, ¿sí? También piden el reconocer la agencia
de las mujeres africanas en los procesos de independencia, algo que también está invisibilizado, ¿sí? Se piensa que los procesos de independencia fueron llevados adelante solamente por los hombres, algo que Emilce en el día de ayer también trabajó en otras partes, pero bueno, la invisibilización de las mujeres en determinados acontecimientos vinculados a las guerras, a lo político, ¿sí? Reconocen también al movimiento de mujeres africanas. Lo reconocen, no acuerdan con todos sus aspectos porque consideran que este movimiento de alguna manera se acopló al feminismo occidental. Reconocen que forman parte de un movimiento feminista global, pero fíjense en el último punto, y yo creo que acá está todo lo que las mujeres africanas nos quieren hacer entender, califican como un insulto el que se exprese, y yo agrego, se crea y se quiera hacer creer que el feminismo en África fue importado desde Occidente. Ellas van a finalizar esta carta planteando el derecho que tienen de, como mujeres africanas, teorizar por ellas mismas, pensar y escribir por ellas mismas como feministas africanas, ¿sí? Y generar herramientas y técnicas para cambiar sus condiciones desde el lugar de feministas africanas. Y para ir finalizando, ¿sí? Y que podamos charlar entre todas y entre todos, uno de los aspectos en donde se ve esta agencia de las mujeres africanas y que no necesitan el tutelaje de las occidentales, es en las distintas posturas que el movimiento feminista africano tiene en su interior con respecto a la práctica de la mutilación genital femenina, ¿sí? Una práctica que, vuelvo a repetir, al igual que en la de los cánones de belleza de las mujeres Mursi. Podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo, podemos decir que es cultura, que es tradición, pero solamente podemos opinar, ¿sí? No tenemos por qué querer modificar esas prácticas, porque son las propias mujeres africanas. El movimiento de mujeres en África, o los feminismos africanos, tienen tres posturas con respecto a esta práctica. Hay una postura que plantea, estamos en desacuerdo con esta tradición, pero tampoco estamos de acuerdo con la injerencia del feminismo occidental para erradicarla, porque en realidad se están entrometiendo en nuestra cultura y lo hacen desde una mirada etnocéntrica, algo con lo que no estamos de acuerdo. En otra de las posturas especifica que ellas son defensoras de la tradición de la práctica, ¿sí? Y quienes se centran en esta postura llevan adelante una crítica postcolonial planteando que la lucha de las mujeres occidentales por erradicar esta práctica en realidad es una nueva forma de imperialismo, ¿sí? Neocolonial o neocolonialismo cultural. Es decir, bueno, ya no estamos en el periodo colonial, pero de alguna manera se quieren entrometer en nuestro territorio, como lo hacen culturalmente. Y las mujeres son objeto, no solamente en África, sino también en otras sociedades, el objeto que se toma, ¿sí? Para Occidente justificar su intromisión. También ha pasado en la India con otras cuestiones, como por ejemplo con la abolición de la práctica de la sati, que era la inmolación de las viudas. Entonces, siempre se toma el cuerpo de la mujer, las prácticas culturales que tengan que ver con la mujer, como manera de intromisión. Una tercera postura, ¿sí? Con respecto a la ablación genital femenina, plantea el hecho de que hay que preocuparse más, en realidad, por la salud de las mujeres mutiladas que por si la práctica es o no una práctica de opresión sexual. Y el sector del movimiento feminista africano, que está a favor de esta postura, dice, bueno, las occidentales están obsesionadas en remarcar que esta práctica en realidad se lleva adelante para que la mujer no pueda engañar a su esposo porque no tiene el disfrute a la hora de mantener relaciones sexuales. No, lo interesante y lo importante en realidad sería poder medicalizar y regularizar esta práctica, porque esta práctica no va a desaparecer. La cultura no va a desaparecer, la costumbre tampoco. La significancia que tiene esta práctica tan arraigada en las distintas comunidades en las que se practica, no va a desaparecer. Entonces, hay que reconocer que incluso la intromisión de los movimientos
feministas occidentales, de las misiones de mujeres occidentales, ya sea desde la época de los gobiernos coloniales, ya sea a partir de las iglesias cristianas que se establecieron en los territorios conquistados, ya sean las distintas misiones que llegaron y llegan hoy en día a distintas comunidades de África, llevaron incluso a perjudicar más a las mujeres, porque la práctica pasó a ser una práctica clandestina. Entonces, las condiciones de higiene en las que se practica son mucho peor que incluso si se practicaran en la normalidad de la situación. Incluso el beneficio económico por ser una práctica clandestina al que pueden acceder las purificadoras, mujeres que llevan adelante esta práctica, es mucho mayor. Entonces, esta postura, esta última postura del movimiento feminista africano, dice, tenemos que preocuparnos por la salud y por la cantidad de muertes que aumentaron a partir de la intromisión de Occidente en esta práctica, ¿sí? Obviamente no estamos de acuerdo, plantean en ella, pero sí hay que ver las consecuencias que tiene la acción de quienes dicen traernos la civilización o traernos la mejora. Entonces, en la Carta de Principios Feministas para las feministas africanas que trabajamos, hay un apartado específico que habla precisamente de la libertad de elección de esta práctica, haciendo referencia a que sean las mujeres mayores de edad quienes decidan si quieren someterse a la misma o no. A ver, que en la realidad se cumpla es como en todas las sociedades, ¿sí? África no es la excepción de nada. Aquí también hay leyes que en la práctica es muy difícil que se cumpla o que se le siguen poniendo trabas en el camino, por más que ya han sido sancionadas. Entonces, tengamos en cuenta eso, la diversidad, ¿sí? Y el derecho, como trabajamos en la cátedra de la cual formo parte, a la autodeterminación de los pueblos. El respetar la autodeterminación de los pueblos y pensar que los pueblos pueden cambiar desde su propia cultura, tomando los elementos de la misma que quieran criticar, que quieran modificar o que quieran continuar defendiendo, sin la intromisión de un otro externo. Y para finalizar, quiero mostrarle también a algunas mujeres de gran significancia y con las que yo tuve, digamos, un acercamiento teórico hace algún tiempo cuando pude estudiar. Emi, si querés pasarlas. Bueno, quiero presentarles en primer lugar a Leymah Gbowee. Y aquí me voy a otro aspecto ya para terminar, que tiene que ver con la participación de las mujeres en dos campos que Emilce ayer hizo referencia, en la guerra y en la política, ¿sí? Hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en unas jornadas y presenté un trabajo sobre la participación de las mujeres liberianas en el contexto de la guerra civil en dicho país. Una guerra totalmente cruenta que duró 14 años, de 1989 a 2003. La mayor parte de las víctimas, como en todo conflicto civil, fueron la población común, ¿sí? Sobre todo mujeres y niños, víctimas constantes de los encuentros entre los distintos bandos armados que formaron parte de la misma. Quiero traer a colación a Leymah Gbowee porque es quien lideró el surgimiento de mujeres, del movimiento de mujeres por la paz en Liberia, ¿sí? Uniendo no solo a mujeres cristianas, sino uniendo a las mujeres cristianas y musulmanas que hasta el momento no habían podido unirse, pero uniéndolas en la lucha en común, en la causa en común de terminar con la violencia en el país y de terminar con la violencia que sobre todo se estaba ejerciendo sobre las mujeres liberianas, que como todos sabemos y todas sabemos, en el conflicto de los nuevos escenarios bélicos, la violencia contra las mujeres recrudece de manera exponencial, ¿sí? No solamente son víctimas de violaciones en grupo, de asesinatos, sino que los distintos grupos se las disputan, ¿sí? Como prisioneras, las convierten en sus esposas. Bueno, lo sintetizo, digamos, de forma general, pero para solamente que tengamos un acercamiento al protagonismo y a la agencia de estas mujeres en distintos campos. Emi, si querés pasar la diapositiva, esta es una imagen
son dos imágenes en realidad. La primera, la que ven, perdón, a la izquierda, con la mujer levantando los brazos, es una imagen de las distintas manifestaciones que las mujeres liberianas, pertenecientes a este movimiento, llevaban adelante en un aeropuerto a fin de poder increpar todos los días a uno de los mayores líderes de los grupos armados en ese momento, con la intención de poder persuadirlo de que se abandonen las armas. Entonces, conociendo que ese líder pasaba todos los días por allí, ellas realizaban sentadas para esperarlo, increparlo y generar presión. A la derecha es otra de las manifestaciones que llevaron adelante las mujeres, ¿sí? En la puerta del Congreso, pidiendo también por el cese de la guerra y de la violencia. En los carteles se lee, bueno, que quieren que las mujeres dejen de ser violadas, que se termine con el hambre, que se termine con la guerra, quieren la paz. Estas mujeres tienen una gran significancia y las mujeres liberianas, en el caso de ellas, en ese contexto, fueron las primeras que llevaron adelante una huelga sexual, por ejemplo, que fue totalmente cubierta mediáticamente porque fue la primera vez que las mujeres llevaron adelante una huelga sexual porque consideraban que sus maridos, si bien no formaban parte de la guerra, de alguna manera también eran cómplices de esto. Entonces, hay un documental muy interesante sobre este acontecimiento, pueden buscarlo en YouTube, está disponible, se llama Reza hasta que el diablo regrese al infierno. Es un documental que cuenta todo el recorrido y la formación del movimiento de mujeres liberianas por la paz, y en el cual ellas plantean, llevamos adelante una huelga sexual porque lo único que tiene la mujer propio es el cuerpo. Entonces vos con tu cuerpo tenés que poder hacer lo que quieras. Y si se lo podés negar a tu hombre, se lo tenés que negar con tal de querer provocar un cambio. Mediáticamente la huelga sexual que llevaron las liberianas tuvo gran repercusión. En los hechos, en realidad no modificó las cuestiones porque los hombres retomaron rápidamente las armas y la guerra continuó. Pero después quiero mostrarle, Emi, si seguís en la próxima diapositiva, a Martina Johnson, ¿sí? Jefa de la unidad de artillería pesada del Frente Patriótico para la Liberación de Liberia, uno de los tantos grupos armados que participó del conflicto. Traigo a colación a la figura de Martina porque fue la primera mujer perteneciente a un grupo armado, juzgada por crímenes de lesa humanidad, finalizada la Guerra Civil de Liberia. Algo que pasó en muy pocas situaciones con los hombres, ¿sí? El que sí fue juzgado fue Taylor, que era el líder, ¿sí? El representante de ese grupo, pero los demás, en su mayoría, no fueron juzgados. Ella fue la primera mujer condenada por crímenes de lesa humanidad. Pero también quiero traer a colación a esta figura para que podamos visualizar la participación de las mujeres en los grupos armados. Es decir, ¿cuál fue mi intención? Que en esta última parte podamos visualizar que las mujeres luchan contra las sociedades patriarcales y luchan contra el fin del patriarcado de distintas maneras, ¿sí? A través de las distintas posturas en cuanto a prácticas culturales, tradicionales, ancestrales, como la relación genital femenina. En el caso de Leymah Gbowee y la fundación de su movimiento de mujeres liberianas por la paz, a través de la paz. Y en el caso de las mujeres que tomaron las armas, ¿sí? Luchan desde ese lugar. Y cada una tiene sus razones para luchar. Y voy a mostrarles también a un personaje que a mí realmente me interesa muchísimo dentro de todo este contexto, de la última diapositiva. En el centro, ustedes van a ver con lentes y un pañuelo rojo a Diamante Negro, ¿sí? Ella es la líder, fue la líder, mejor dicho, del Comando de Artillería de Mujeres, ¿sí? Perteneciente también a otro de los grupos armados en disputa. Diamante Negro, no se conoce su nombre porque ella nunca quiso dar a conocer su verdadero nombre, solo contó muy fugazmente que ella decidió ingresar
a uno de los grupos armados luego de que el grupo guerrillero de Taylor asesinara a toda su familia, abusara a su madre delante de ella, e incluso ella fue víctima de violación en ese contexto. Entonces, el odio que ella sintió y la necesidad de venganza, ¿sí?, contra los hombres en general, la llevaron a tomar la decisión de ingresar a uno de los grupos armados, y las mujeres que la acompañan son quienes se encontraban, digamos, bajo su liderazgo. Finalizada la guerra civil liberiana, en gran parte por la acción llevada adelante por Leigh McGowan, sus compañeras, que obligaron incluso a los hombres a sentarse, reunirse en una mesa redonda y que tengan que firmar el acuerdo de paz. Luego de esto, y de finalizar la guerra, Black Diamond, por ejemplo, albergó en un departamento de 3 metros por 3 metros a 25 compañeras. Porque también hay que ver la situación en la cual quedan las mujeres que participan en el conflicto armado, ¿sí?, tomando las armas, que es muy diferente a quienes encarnan los movimientos por la paz. Sería tema de debate y sería tema para estar, digamos, horas en que podamos comprender más profundamente las determinadas cuestiones, pero quería, a raíz y a través, mejor dicho, de diversos ejemplos, mostrarles que las mujeres africanas también fueron y son agentes y actores de la historia. Por más que mucho tiempo se nos haya querido presentar otra imagen de las mismas, y que también tenemos que tener en claro que en cada agencia y protagonismo hay determinadas cuestiones y experiencias previas que no tienen que hacernos juzgar, sino que tienen que tratar de hacernos comprender y entender, ¿sí? Digo esto porque las mujeres que tomaron las armas, no solo en el conflicto de Liberia, sino en el conflicto, por ejemplo, de Sierra Leona, han sido invisibilizadas totalmente de ese proceso una vez finalizado. Incluso su reinserción en la sociedad, una vez finalizado el conflicto, no se dio de la misma manera que la de los hombres que formaron parte de los grupos armados. Y el reconocimiento por parte de distintas entidades, como la Organización de Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, como distintas ONG, no dan la misma injerencia ni la misma importancia a la situación de las mujeres que formaron parte de los grupos armados. Y esto tiene que ver también con lo que Milce ayer planteaba, de que el rol, ¿sí?, comúnmente con el cual se asocia a las mujeres, es el rol de la maternidad, el rol de la paz. Por lo tanto, también de alguna manera trastoca las estructuras impuestas, las ideas impuestas, una mujer que en el contexto de un conflicto bélico cargue un arma y sea la líder de un comando de artillería, como en el caso de Diamante Negro o en el caso de la otra líder. Así que bueno, cuestiones que son para pensar, debatir y que podamos continuar trabajando. Así que bueno, sin más, dejo abierta a que puedan compartir opiniones, debates, inquietudes. Bueno, muchas gracias, Emi. La verdad, súper interesante. Lamentablemente, al haber salido y entrado de nuevo, no puedo ver los comentarios anteriores que habían hecho. Así que les pido disculpas si los pueden volver a repetir o abrir sus micrófonos y comentar, no hay ningún tipo de problema. Y había una persona que, Alicia, había levantado la mano, no sé si fue por error o era la idea comentar. Acá Alicia dice, estuve en Etiopía. ¿Podés abrir tu micrófono y comentarlo? Hola, Mirce, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A todos los compañeros
sitios. Si estuve en Etiopía, justamente, bueno, eventualmente tengo fotos de estas investigaciones que se hacen las mujeres, como en su momento, como unas, más que nada como un tema de belleza. En la actualidad, lamentablemente, todo eso se fue, se perdió, porque primero, cuando va a esas zonas, tiene guía, y además con un guía de la comunidad, como son tribus, son comunidades. Pero hay un problema en que son las mujeres las que llegan los turistas, te dicen 1 euro, 2 euros si está con una criatura, 3 euros si está con una criatura. Muy desagradable, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque los hombres fabrican unas bebidas que resulta imposible después del mediodía ir porque están borrachos. ¿Cuál es el problema? Además que se ponen agresivos, tienen armas de fuego. Exactamente no sé qué armas son, pero son como si fueran una metralleta, con las cuales no solamente cuidan el ganado de otras comunidades, porque se roban, sino que también se roban a las mujeres. Entonces, en este caso, está, bueno, el tema femenino se va un poquitito, es cómo se van perdiendo las costumbres ancestrales de toda esta gente, porque realmente en el caso nuestro, yo lo hice con mi marido, optamos por darle un dinero al guía, que hiciera lo que quisiera y no participar de eso porque nos parecía que estábamos buscando. Eso por el lado de los murcios. El lado muy cerca de ellos hay otra comunidad que es Ari, son los Ari, que nada que ver, o sea, tienen una comunidad muy organizada, en donde la mujer y el hombre tienen cada uno su rol, en donde hay lugares, vamos a decirlo con términos, un barrio, que están en una loma, ¿no? Y hay unos centros que serían como un quincho, de alguna forma, en donde la gente joven, desde determinada edad, va a dormir ahí para cuidar a la gente grande. Entonces, juegos, si hay algún problema con alguna familia, o lo que sea, ellos están ahí para solucionar el problema. ¿Qué me llamó la atención? Que tienen escuelas. Nosotros habíamos llevado... Perdón, Alicia. Sí. Si podés, intentá apagar la cámara, porque hace mucha interferencia. No te escucho. Que trates de apagar la camarita, porque se corta bastante, entonces... Ahí va. A ver ahora. Ahí la apagué. Ahí la apagué. Y perdón, y si Ana María Chiodo puede silenciar el micrófono. Ahí está, dale. No sé hasta dónde se me escuchó bien. La última parte se estaba cortando. Seguí tranquila. Bueno, con respecto a los ARI, yo comenté con respecto a otra comunidad que está relativamente cerca, que tienen una estructura en la que está bien diferenciado el tema femenino, masculino, cada uno tiene sus trabajos, pero ¿cuál es la diferencia con otras comunidades que visitamos que tienen sus escuelas? O sea, hay cultura. El jefe de la comunidad nos recibió material que habíamos llevado, lápices, bueno, cosas de colegio, nos recibió que fue en el único lugar que pudimos entregar algo, porque las otras comunidades estaban, como diríamos entre comillas, en pie de guerra, solo querían dólares o euros para sacarse las benditas fotos.
muy, muy relativo. A mí me sorprende mucho el tema de todo lo que están comentando, pero está bien que es en el norte. Yo lo que decía que no se puede explicar o hacer un común con toda la gente africana, porque una cosa es la gente de Marruecos, otra la de Egipto, otra de Etiopía, otra, bueno, obviamente Kenia y Tanzania, nada que ver, eh, pero además hay un tema cultural, o sea, en Etiopía yo pensé que la comida iba a ser muy escasa y realmente no, porque tienen cantidades de lagos con pescados, con peces que pueden pescar y es su comida, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tienen agua, entonces a partir de ese viaje eh, yo siempre cuidé el agua, pero ahora es una cuestión al máximo de cuidarlo, porque tanto las mujeres como los nenes, los chicos, llevan unos bidones de aceite, que antes los usaron de aceite, son de color amarillo, los lavan bien, caminan kilómetros a lo largo de las rutas para llegar a un pozo en donde se sientan y esperan horas para poder cargar ese bidón que es agua con barro, no es agua pura, ni remotamente. Y vuelta de nuevo a su casa para al día siguiente volver a hacer lo mismo, porque esa es el agua con la que van a comer. Entonces, ahí nos estamos olvidando, por supuesto, de cultura no, de colegio, de enseñanza. Es una vida muy difícil. Yo recorrí bastante entrando en Etiopía, o sea, recorriendo el interior. Etiopía es un país que está dividido en dos. Al norte está toda la parte, digamos, cultural, donde están esas iglesias talladas en la piedra, y de Addis Abeba para abajo están las, entre comillas, tribus. Cuando viene la parte cultural te dicen tribus, pero no son tribus, o sea, son comunidades. Entonces, bueno, hace ver un montón de cosas que a mí me parece que las mujeres que pueden destacar tienen que ser gente que tienen acceso a la enseñanza, deben de ser de una cultura y de una cuestión social un poco más alta, por la gente que yo he visto que están en realidad pensando en comer, pensando en tener agua. Eh, me suena raro, por lo que yo he visto, lo mismo en Kenia y en Tanzania. Eh, pero obviamente escucho con muchísimo respeto todo lo que están comentando, porque todo suma, ¿no? Yo cuento la experiencia de lo que he vivido. Gracias, Alicia. Sí, a ver, lo que es interesante es pensar lo que vos decís, la diversidad, y no pensar, digamos, que, como vos bien decís, las problemáticas esas son precisamente las que hacen que las feministas africanas digan, sí pertenecemos a un movimiento feminista global, pero tenemos características y tenemos luchas y tenemos, digamos, experiencias distintas que nos hacen coincidir en algunas cuestiones, como por ejemplo unirnos para poner fin a un sistema patriarcal, pero desde la especificidad de distintas luchas, que las luchas que nosotras tenemos que llevar adelante, las mujeres occidentales o incluso mujeres de otras regiones de África, ya las llevaron y ya conquistaron determinados derechos que, tal vez, por ejemplo, en la comunidad que vos visitaste, es un camino de transitar, ¿sí? Entonces, digamos, se habla en ese sentido, ¿no es cierto?, de la diversidad y de poder entender esa diversidad sin caer en una visión reduccionista, igualitaria, homogénea, de todo el continente, que es en realidad lo que por mucho tiempo se quiso hacer. Y al hacerlo del continente, también se hizo de sus mujeres. No sé si alguien más quiere compartir, preguntar.
¿Alguien? No sé, Emi. A mí, yo perdonen que no sabía si intervenir o no. Cada vez me veo más oscura, no estoy. A mí me resultó muy interesante, sobre todo, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la modificación del cuerpo, ahora que, bueno, estamos en un programa, en un curso que aborda eso, de justamente lo que para nosotros nos llama la atención, o uno dice, ay, qué barbaridad, cómo se lastiman. Nosotros también llevamos a cabo muchas prácticas que no son naturales, en realidad. Y que forman parte de nuestra cultura sin darnos cuenta. Sí, exacto. Acá también se usan expansores. Nada más que en lugar de ser de arcilla o de barro, son de acero quirúrgico. Exactamente. Digo, y también es una manera de modificar el cuerpo. O implantes debajo de la piel de acero. Entonces, a eso voy, a lo que uno ve o una ve como es exótico y tal vez como agarrarse de eso que muchas veces lo ha tenido Occidente para, bueno, entrometerse en el funcionamiento de esas culturas, de esas sociedades, sí, ¿no es cierto? Que llevan, viste, la civilización a golpe de sangre y fuego. Exacto, bueno, el otro día hablábamos cuando tuvimos la reunión con Elia, con Flor, y hablábamos también del uso del corset en las mujeres también. Y entonces, bueno, pero la idea era esa, era poder ver de alguna manera qué especificidades de culturas distintas uno se toma o Occidente se toma para decir, bueno, son inferiores a nosotros, o son atrasados, o necesitan de nuestra tutela, cuando en realidad Occidente también tuvo sus variables dentro de esas prácticas, distintas o no, pero ha tenido otras variables. Así que bueno, esa era la intención. Lo que pasa es que también sirve, viste, para también justificar ciertas políticas exteriores, presencias en el extranjero. Son todos hechos que siguen legitimando una idea de un occidente que va y lleva civilización, ¿no? Supuestamente. Y bueno, ¿qué sería esa civilización? ¿O a qué costo? Sí. ¿Y quién dice que es una civilización mejor o no? Exacto, mismo acá en Argentina tenemos en determinadas zonas del país todavía prácticas muy similares, la venta de niñas a muy temprana edad por la situación económica. Hay algunas que han sido de relevancia, algunas notas que recuerdo el año pasado, que han salido determinadas prácticas, o los casamientos también desde muy pequeñas, o prácticas también culturales que se siguen llevando adelante, que no son tan distintas o tan diferentes. Exactamente. Y aparte, también esa idea de pensar que, porque no tienen una supuesta civilización, son inferiores. Es decir, hay una serie, como una postura paterna y materna de decir, o sea, no solamente desde dirigentes políticos, sino también desde otros tipos de dirigencia, de decir, bueno, yo te voy a decir cómo es porque vos no sabés cómo es. Y también creo que muchas veces pasan, o que se deja sentir o leer en los planteamientos de estas mujeres feministas que vos trajiste a colación de África, donde dicen a las otras mujeres occidentales, te lo agradezco, pero no necesito tu ayuda. Exacto. Exactamente. Así que bueno, siendo 3:30, yo no tengo más nada que agregar, no sé vos, Emi. No, por favor, no sé si alguien más quiere compartir alguna opinión, ahí veo. ¿Alguna pregunta? Eli, ¿alguna pregunta, algo? Alguien que aparece como Martín. Sí, perdón, mi nombre es Elena Barbieri, nada más que estoy usando la compu de mi yerno, estoy usando justamente, aprovechando de la computadora de mi yerno para que es Martín, pero soy Elena Barbieri. No, me parece que es interesante algunos conceptos a tener en cuenta que
más allá del movimiento feminista africano, que tiene por supuesto su particularidad y especificidad, también nos sirve como para ver o replantearnos qué es lo que está pasando en Argentina, que también en Argentina estos conceptos que vos utilizaron, como heterogeneidad, interseccionalidad, que me parece tan interesante, y estoy pensando cómo Argentina también una diversidad y una pluralidad muy, muy, muy enorme, y donde no es lo mismo las mujeres mapuches, donde ahí la interseccionalidad tenemos que pensarla no solo como mujeres, pobres, sino también como la etnia, y que también en nuestro país es muy diverso y que también al interior está muy colonizado por los poderes centrales, o sea que la colonización que Occidente hace hacia afuera también la hace al interior. Entonces Exacto. Me parecía que esto era como interesante porque plantearlo para también un poco estos conceptos y estas herramientas que ustedes están utilizando, la Emilce, EMI, nos sirvan también como para analizar o para tenerlas en cuenta, analizar nuestra propia realidad, ¿no? Y como también el movimiento feminista en Argentina, en Latinoamérica, hablar de Latinoamérica con la complejidad que tiene, es muy interesante para ver que no es un movimiento unificado, ni mucho menos, ni homogéneo. Justamente esto de la homogeneidad me parece terrible pensarlo, porque ahí sí se anulan las diferencias, sino pensarlo como un movimiento heterogéneo y donde todos los feminismos, justamente para construir esto en la lucha contra el patriarcado, debemos no eliminar la diferencia, mantener la diferencia, pero ver los puntos de acuerdo. En ese sentido me parecía interesante pensarlo o repensarlo, ¿no? Exacto. Exactamente. Exactamente. Exacto. Sí, con respecto a lo que compartía la compañera, en el día de ayer, en uno de los noticieros acá de Rosario, no me acuerdo quién era el periodista, pero mostró los porcentajes diferenciales entre el trabajo de las mujeres, la remuneración de las mujeres, la jubilación de las mujeres. Y bueno, y es como vos decís, es un largo camino, y él también lo reconocía, que queda por transitar. Esto que yo, por ejemplo, les planteaba, bueno, tenemos una visión de las mujeres africanas que se están en la zona urbana, es como una doble, si se quiere, de sumisión. Trabajan en la casa y aparte si trabajan afuera ganan menos. Y ayer yo lo veía en la realidad que planteaba de la situación de las mujeres acá, tanto en la provincia, lo planteó como a nivel nacional, ¿no? La diferencia en el salario por igual tarea. Y es algo que uno dice, pleno siglo XXI. Entonces, sí. Como ayer, que parece contradictorio, ¿no? Porque ayer yo estaba planteando que en pleno siglo XXI es difícil encontrarse con un trabajo de historia sin que haga referencia a las experiencias de las mujeres. Pero en el mismo siglo XXI aún nos encontramos luchando con un montón de cosas que digamos, que en algún punto y en algún momento por la indignación o la bronca o el asombro generan cierta indignación, ¿no? Exactamente. De decir, bueno, ¿qué si yo realizo la misma tarea tengo que tener un salario menor? ¿O por qué las mujeres, como planteaba ayer una compañera, tienen posibilidades de acceder a un mismo trabajo teniendo el mismo título? O sea, bueno, son luchas que nos quedan, creo que vamos a seguir luchando en nuestra cotidianeidad, pero bueno, el tener el claro y también tener en claro que las diferencias, las distintas opiniones, las distintas posturas con un tema en particular no debiliten la lucha conjunta en la generalidad, que creo que es lo más interesante y lo más beneficioso, digamos, para todo el colectivo, ¿no? Exactamente, acá como también comentaba Rolly en el chat, la lucha contra el patriarcado es una lucha por una sociedad mejor, más igualitaria, es una lucha de todes. Así que
Lo leí. Recuerden, bueno, para quienes ingresaron más tarde o tuvieron dificultades técnicas para escuchar, esta clase está siendo grabada, después la van a subir y, bueno, la pueden volver a ver entera. Yo, antes de ay, hola, Elida. Antes de pasarle a Elida lo que quiera decir antes de cerrar, les recuerdo que mañana siguen las actividades, mañana 10 de marzo a las 4 de la tarde, Roguapam, Género y Vejez, conversatorio con el área de Género y Sexualidad de la UNR, va a estar la doctora Florencia Robeto junto a las coordinadoras del programa MIN Micaela. Tenemos un montón de actividades que fueron coordinadas del programa, las pueden ver en el Facebook detallada porque es el 10, el 11, el 16, 18 y 25. Espero no olvidarme de ninguna otra para que puedan ver y seguir disfrutando de estas actividades. Yo de mi parte no tengo más nada que decirles, más que esperarlas el martes que viene a las 2 de la tarde y que obviamente si no se anotaron al curso de Emiliana lo hagan porque es hermosísimo. Que es los lunes a las 5:30, ¿no, Emi? A lunes Sí, sí. Exactamente. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a Elia. Muchas gracias a todos y a todas, sobre todo por la paciencia, por los inconvenientes técnicos. Nada más de mi parte. Nada, saludar porque hoy fue al revés de ayer, no me pude conectar más temprano, pero las vi arrancando porque estaba chusmeando desde el Facebook, que después se cayó también, tuvimos un inconveniente técnico, una pena, pero realmente agradecerles a todas y todos los que han participado, comenzando por las profe, como dije ayer, es la generación que toma la posta, la que nos va a seguir representando en muchos lugares, con la que vamos a seguir trabajando, y como mensaje de estos dos primeros encuentros que conmemoran el mes de la mujer, yo diría, aprendamos a escucharnos mucho más que a juzgarnos. Primero, escuchémonos, entendamos que somos, cada una de nosotros es un sujeto que ha pasado por distintas situaciones en la vida y que no siempre puede hacerse cargo de algunas cuestiones de las que uno está convencida o convencido que son así. Estos cursos creo que nos están mostrando cómo nada es rígido, cómo nadie tiene la verdad, y es creo que por ahí por donde tenemos que ir. A mí no me gusta hacer arengas, pero creo que estamos en un momento donde es necesario fundamentalmente escucharnos y respetarnos. Si no nos podemos escuchar y respetar entre nosotros, es muy difícil que otros lo puedan hacer. Cada vez se hace más difícil para mí. Esa es mi opinión. Cerramos el ciclo e invitamos, como dijeron las chicas, tanto los lunes 17:30 como los martes a las 14. Estas cuestiones se van a seguir trabajando y ojalá realmente las dos profes nos puedan guiar en todo el conocimiento que se está produciendo en este momento sobre estas cuestiones, estas temáticas. Así que muchas gracias a todas y a todos y a todes. La verdad ha sido un placer, tanto como Emiliana como Emilce, realmente ser que nos acompañen. Gracias, Elía, gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, claro, a lo mejor hay alguien que quiere preguntar, opinar, aquí estamos. Bueno, ya vamos dando, si quieren, va la grabación, por lo menos para después editarla, así ya